Hola, yo soy abortera y tengo 30 años. Mi historia es esta. Cuando yo tenía 22 años, tuve un embarazo no deseado y decidí interrumpirlo. Entonces me puse a buscar en internet y no había mucha información, por el contrario, eran páginas falsas, páginas que te decían que eras una asesina, páginas que te estigmatizaban. Aún así dije, bueno, es que yo quiero abortar, ¿no? Entonces decidí ir a las clínicas, hice presencia en clínicas públicas y clínicas privadas para determinar cuál era la mejor para mí. En las clínicas públicas me sentí sumamente estigmatizada porque además de las hormonas, la condición de vulnerabilidad en la que estamos y los grupos antiderechos que se encontraban afuera de las clínicas me afectó mucho emocionalmente. Entonces al final encontré una clínica privada lo más discreta posible, lo más oculta, entre salí, vámonos, ¿no? Pero me di cuenta que había sido tratada simplemente como un número más, no había sido una cuestión empática y no había tenido una relación mucho más cercana. Entonces me quedé con un coraje especial, me quedé con una sensación de desagrado por el proceso que yo había vivido, no por la decisión que había tomado, que a la fecha sigo insistiendo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento. Entonces, continué, me quedé con ese corajito, pero llegó la marea verde a México en 2018. El movimiento de Argentina ya tenía muchas décadas de estar trabajando y de estar consolidándose, pero las redes sociales le dieron otro plus, un plus en el que nosotras estábamos ahí sumergidas como feministas, como mujeres que empezaban a acercarse a la política. Entonces, por mi parte, yo me di a la tarea de darle seguimiento a todos los debates, a todas las cuestiones que estaban apareciendo en las redes sociales y generé una página que posteriormente se hizo una colectiva. La página era únicamente para compartir información de lo que ocurría en Argentina, en México, entendiendo que era una necesidad. O sea, yo asumí que dije, eso que está pasando allá se necesita aquí, porque en ese momento el único estado que teníamos con la despenalización era la Ciudad de México. En 2018 se hizo en Oaxaca a finales, pero no se implementó una ruta de clínicas o lineamientos. De hecho, los lineamientos fueron en 2021. Entonces, ojo. Bueno, continuando con la historia, la colectiva lo que realizó fue primero compartir información, pero nos empezaron a llegar solicitudes de acompañamiento de aborto. Entonces, no estábamos capacitadas para eso y no era ni siquiera una estrategia que tuviéramos cercana o visiblemente cercana para poderlo resolver. ¿Qué hicimos entre unas amigas y yo? Bueno, nos dimos a la tarea de leer todos los manuales que había de la OMS, de la FIGO, entrar a cursos y nos dimos cuenta que podíamos hacer los acompañamientos sin necesidad de ser especialistas en el área, porque no es un procedimiento ni invasivo, ni riesgoso, ni vital. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Sobre todo porque ya las tres teníamos experiencia también en que habíamos abortado y lo habíamos hecho con pastillas y no había pasado absolutamente nada. Entonces, bueno, al final las compañeras decidieron no entrar al tema del acompañamiento, pero me quedé ahí para seguir insistiendo en que podíamos hacerlo y a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a llegar mensajes, más mensajes, más mensajes, y nos saturamos. Una segunda condición que tuvimos fue la pandemia, porque en pandemia se decretó que el aborto no era un servicio esencial, por lo cual de las 13 clínicas que se tenían en Ciudad de México, que eran las únicas en ese momento, empezaba a generarse la ruta, pero por el movimiento, bueno, cerraron la mitad. Entonces, ¿qué hizo? Que de haber recibido 8 mensajes a la semana, que era algo que podíamos controlar bastante bien, empezamos a recibir 20 al día. Y ya no solo de México, empezamos a recibir mensajes de todo el mundo y sobre todo de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Lo que dijimos fue, a ver, necesitamos tomar las riendas y solucionar este problema, es una necesidad del aborto y no podemos decir no hacemos nada. Empezamos a hacer cursos de acompañamiento a aborto, al menos por mi parte yo he dado 14 cursos ya a la fecha de 2020 para acá, 14 cursos de aborto para formar aborteras. Ellas tenían tienen una capacitación práctica para resolver el tema del aborto. Entonces, hoy en día tenemos una red, la red de aborteras, que está en 19 estados de la República y 6 países. Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil y México. Entonces, esos son los 6 países en los que estamos y atendemos casos de más allá de 12 semanas, porque también empezamos a hacer el desafío, ¿no? Dijimos, ¿por qué hasta las 12 semanas si los manuales, las clínicas, los estudios dicen otra cosa? Entonces nos dimos cuenta el atraso también político que se tiene en la legislación y que nos limita también el derecho. Entonces empezamos a hacer también la movilización mucho más fuerte
y a tener una incidencia en la política. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en principio algunos congresos nos estuvieron buscando para dar asesoría, como en el tema de Michoacán, que hicimos una asesoría para la reforma de ley, no ha pasado, lo mismo en Guanajuato, no pasó, pero, o sea, porque analizábamos las causales y analizábamos también qué podía ocurrir. Una de las fortalezas que nos dio fue la Suprema Corte con la resolución en torno al aborto, la 148-2017. De ahí nos retomamos para abrir otro nuevo panorama y presentamos la primera iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que saca el aborto voluntario del Código Penal. Eso lo hicimos en 2022, o sea, ha sido un trabajo de muchos años, ha sido una ruta larga con diferentes aristas, con diferentes frentes, pero con la visión de que el aborto no es un delito y que tiene que ser un derecho garantizado para las mexicanas y para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha dado este soporte? A mí personalmente, ¿qué me ha dado este soporte? Porque dentro de la colectiva soy la fundadora, soy la presidenta actualmente. ¿Qué me ha dado a mí este sostén? En principio el movimiento social y por supuesto la Marea Verde Argentina. Yo creo que si no existieran ellas como ejemplo de liderazgo, como ejemplo de lucha, acá hubiera sido un poco más lento y más difícil. Además de que nuestras posiciones son muy concretas, somos personas sumamente disciplinadas, desafiantes y además con mucha fortaleza, ¿no? O sea, porque tenemos en contra todo, tenemos en contra del Estado, tenemos en contra de nuestras familias, tenemos en contra de la sociedad. Lo que necesitamos es, no me mueves de aquí porque este es mi derecho y lo vamos a conseguir. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la presencia, de la aparición de las colectivas y de la Marea Verde también aquí en México, a la fecha, bueno, ya hemos logrado que se despenalice en 10 estados más. Ya teníamos, insisto, Ciudad de México y Oaxaca, ahora ya tenemos 10 estados más. ¿Qué queremos? Lo queremos todo, que no existan las causales, que sea un servicio garantizado. Entonces, ha habido un reflujo del movimiento, sin embargo, nosotras nos mantenemos firmes, seguimos haciendo acompañamientos de aborto. Ahora, ¿yo qué le diría a alguien que está pasando por una situación así? Cualquiera que sea, pero ahorita en específico en tema de una gestación no deseada, bueno, que no es el fin del mundo, que hay procedimientos, ya la tecnología ya avanzó, la telemedicina es algo que nosotras hemos utilizado desde 2018 y que la OMS reconoció en 2020 y en el tema del aborto, porque nosotras estuvimos insistiendo que ya era un procedimiento avalado en los hechos, o sea que y no podemos estar esperando a que nos autoricen para hacer las cosas. No, entonces la invitación es, uno, que no estén solas, no se sientan solas, somos un montón de mujeres que estamos pasando por esta situación, mujeres y personas con capacidad de gestar, estamos intentando resolver el conflicto, pero yo haría otra invitación, o sea, iría más allá. Si tú piensas que faltan cosas, porque las faltan, las hay, falta mucho, créalas. O sea, la invitación para desarrollar tu liderazgo es que no te quedes ahí. O sea, si tú ves eso, transfórmalo desde la resiliencia, transfórmalo en coraje, transfórmalo en fuerza y transfórmalo en creación, en una acción. Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí, que fue esta situación de vulnerabilidad por una gestación no deseada, que me llevó a todo este conflicto, todo este análisis, bueno, ahorita ya es un movimiento que no va a parar. O sea, esto todavía va a seguir avanzando, ¿saben por qué? Porque no quitamos el dedo del renglón, hicimos equipo y seguimos avanzando por la transformación de los derechos de las mujeres y las capacidades, y las personas con capacidad de gestar, a pesar, insisto, de todos los gobiernos que han pasado, ¿no? Entonces, nosotras estamos ahí, no quiten el dedo del renglón, sean muy disciplinadas, apóyense no de una persona, porque las personas pueden ser de repente, o sea, tienen un criterio que lo han aprendido desde la tradición y puede ser contraproducente con nuestros ideales. O sea, tú mantente firme en tus valores, ideales y visión y desde ahí vas a conseguir todo lo que quieras. Por mi parte, insisto, tengo una colectiva, una red nacional e internacional, he presentado iniciativas de aborto en el Congreso y sigo haciendo un movimiento, sigo formando mujeres y personas con capacidad de gestar para que esto se siga garantizando a pesar, insisto, de todas las condiciones que tenemos en contra. Es un derecho y hay que defenderlo y de ahí no nos mueven. Entonces esa es mi historia de un movimiento, historia de muchos años de lucha y aprendizaje. Se las comparto y les agradezco mucho su tiempo.